Bueno, bienvenidos, Listo. Dianita y por aquí Fidel, ¿cómo están? Si pueden prender sus cámaras, eso, por ahí para... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué más, Dianita? ¿Cómo está Hola todo? Andrés, Buenas Sandrita, tardes. a todos muy buenas noches, ¿cómo están? Ya buenas noches, sí, ya toca. Buenas Hola, buenas noches. noches. Hola. Buenas tardes, Hola. Andrés. Buenas tardes, Sandra. Diana. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, entonces aquí tenemos a nuestros dos invitados. Entonces le voy a dar la palabra a cada uno para que se presenten y nos cuenten un poquito sobre su proceso, en qué trabajan, en qué sector están actualmente desarrollando sus actividades y cómo fue ese proceso de certificación. ¿Listo? ¿Cómo fue esa preparación? ¿Qué herramientas utilizaron o qué fue lo que más les funcionó? Y algunas recomendaciones para sus compañeros. Entonces, no sé si empezamos con Dianita. Listo, Claro dame que sí. primero. Muchas Listo. gracias. Pues yo en este momento soy la líder de una PMO, de una empresa contratista de grandes empresas aquí en Colombia. Prestamos servicios especializados principalmente en proyectos digitales. Pero realmente ha sido un gran aprendizaje en este sector porque yo vengo del sector de fortalecimiento empresarial para pequeños y medianos empresarios. Eh, digamos que esa ha sido mi experiencia más grande, pero eso me ha dado las herramientas también para poder liderar este equipo de profesionales. Más o menos lo lidero como 100 profesionales que están prestando el servicio en estas empresas. Y pues realmente el proceso pues nace ahí. Precisamente yo vengo de proyectos donde son netamente predictivos, y donde la metodología obviamente está muy de la mano allí por el tema del sector del consumo masivo, fortalecimiento empresarial, pues realmente allí el tema de pronto del agilismo y eso no. Luego hago como mi preparación en Scrum, pero cuando entro a esta organización me doy cuenta que evidentemente aquí hay todo un tema híbrido muy interesante y empiezo a investigar qué podría fortalecerme más dentro de mi rol como líder de la PMO. Y bueno, empiezo a investigar y una compañera del trabajo, quien se estaba preparando en PMP, me referencia con Sousa y yo empiezo a investigar. Sin embargo, mi primera idea era PMP y luego viendo como el portafolio me interesó mucho el ACP precisamente por la realidad en la que me aterrizaban los proyectos que tenía y lo que estábamos viendo en nuestros clientes. Y pues tengo que decir que efectivamente cumplió mis expectativas porque sí logré hacer ese match que quería en lo que veía en el día a día. Obviamente hay unas cosas muy on the book y otras cosas que hay que aterrizar mucho más, pero que yo logré identificar que me podría fortalecer mucho más en el momento también de trabajar con los equipos. Y así fue como empezó todo el proceso para motivarme a empezar el curso y obviamente para apuntarme a la certificación. No sé, Excelente. ahí continúo, ustedes me dirán alguna pregunta. Bien, Dianita, excelente. Ahora vamos a pasar pues por Fidel. Gracias, Andrés. ¿Me copian? Sí, ¿no? Sí, te copiamos. Muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es, Ya, mi ahí nombre ya. es Fidel Calderón, Huachaca. Soy de profesión ingeniero civil. Y siempre que quiero que me recuerden, yo soy de Perú, soy cusqueño. Y de hecho trabajo en Cusco. Ahora mismo me conecto de Cusco. Eh, y yo como ingeniero civil siempre me he desenvuelto en el sector construcción. Eh, He iniciado trabajando en entidades públicas acá por Cusco, después también he estado trabajando como consultor para una minera, la minera Harvard, es una canadiense, y ahora mismo he vuelto al sector público porque he identificado un área donde podría desenvolver lo que a mí también me fascina, todo lo que es gestión de proyectos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la implementación de PMOs en el sector público. Acá en Perú le estamos dando duro con las PMOs y bueno, en el sector privado en Perú sí está avanzado, pero en el sector público como que ya estamos en ese proceso.
Yo estoy trabajando en una entidad, es una municipalidad, se llama Libitaca, y estamos en ese proceso de implementar esta PMO. Y de hecho también yo tuve la certificación PMP en 2019 y entonces estos últimos años he ido pensando de cómo, digamos, mejorar o cómo aplicar, digamos, en campo, ¿no? Esta certificación. Y, bueno, hemos identificado este problema, por ejemplo, en el sector público, a pesar que son proyectos de construcción, pero no son, digamos, al 100% predictivos. Hay partes, por ejemplo, que en el tema de lo que es requerimientos, en el tema de lo que es identificar el proyecto, hay muchos temas que no son netamente predictivos. Entonces, ahí sale, por ejemplo, el tema del híbrido, de conocer un poquito más de la agilidad. Y me encantó, por ejemplo, me encantó, digamos, certificarme ahora último con el ACP, y con eso es como que la parte predictiva y la agilidad, en realidad los proyectos en el sector público, por ejemplo, son de tipo híbrido. O sea, hay partes que hay que enfocar de forma predictiva, como la construcción, por ejemplo, de un edificio, pero la gestión misma, por ejemplo, cuando se va a implementar, por ejemplo, una PMO en el sector público, se requiere, por ejemplo, resultados inmediatos. El sponsor, que es en este caso el gobernador o el presidente, te va a decir, bueno, ya, quiero implementar la PMO, pero quiero resultados. Entonces, la agilidad se encaja ahí. O sea, siempre en tiempos cortos, hay que darle valor. Hay que darle valor. Entonces, me gustó, me fascinó, y gracias a Sousa, estoy en la comunidad de Sousa, y mi sueño es seguir aprendiendo y seguir compartiendo, y ahora el sueño de acá del Cusqueño es esas PMOs en las entidades públicas. Bueno, eso en concreto. Excelente, Fidel, ¿no? Qué bueno, qué buena experiencia. De hecho, bueno, tenemos muchas personas, obviamente, del Perú. Es impresionante el crecimiento y transformación que está teniendo el Perú en el marco de gestión de proyectos. O sea, hemos hecho un estudio y nos pasaron. Nos pasaron y es impresionante, digamos, el gran movimiento que tiene el Perú en todo este ámbito. Y bueno, te felicito bastante, ¿no? Por evidentemente lograr, pues, empezar a generar eso incluso en el sector, obviamente, público. Yo les cuento acá, ¿no? Que tenemos, bueno, esta es nuestra última sesión, ok, de nuestro ACP 12, imagínense ustedes, ¿no? Yo no me acuerdo, no sé qué cortes eran ustedes, pero desde que hicimos esto. Y de pronto, digamos que, bueno, obviamente comunicación abierta aquí con todos, ¿no? Un grupo pues súper experto aquí que tienen ustedes acá, súper emocionado, bueno, con esta certificación también, con esta forma de agilidad, ¿no? Una agilidad híbrida, pues que manejamos aquí en PMI. Y de pronto, bueno, que voy a hacerles una pregunta y después voy a pasar de Diana y después seguramente a Fidel, ¿no? Y empezando es, ¿cómo ustedes llevaron a cabo, bueno, su proceso para encontrar o para certificarse? Es decir, aquí en este momento estamos cerrando, como quien dice, la última clase, ¿no? Entonces, remóntense ustedes de pronto a su última clase, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido? Y qué de pronto retos, obviamente, afrontaron y qué recomendaciones, ¿no? Podrían ustedes realizarnos a todos nosotros los que aspiramos por esta certificación. Dianita, si quieres. Ujú. Bueno, muchas gracias. Pues yo realmente lo que hice fue como, wow, ahora me toca empezar solita, pero mientras, solita y no solita, porque eso fue un proceso como de acompañamiento también con Sousa. Entonces, realmente para mí fue muy importante cuando íbamos haciendo el proceso del curso, a leer la guía ágil. A mí me ayudó mucho como a ir entendiendo también lo que hablábamos. Y yo ya empecé como con Mike Griffith, y realmente yo lo que hacía era como el capítulo con el primer dominio, veía la clase y hacía como preguntas del dominio.
y así. Y empezaba como así, por dominio, y miraba dónde estaban como las brechas, donde más encontraba brechas, donde más se me dificultaba algo, entonces ahí era donde de pronto me devolvía a un texto que para mí, obviamente por lo que MyGriffle está en inglés, pues obviamente genera, ese es el reto que yo encontré allí, pero pues finalmente yo me lo leí así en inglés, con mi nivel de inglés que tengo, no es un mal nivel, pero obviamente hay tecnicismos que me tocaba como devolverme y entender un poquito más y releer, investigar y todo el tema. Pero yo me volvía a la guía ágil, ¿sí? Yo hacía como ese ejercicio porque siento que ahí el lenguaje también nos ayuda a entender mucho más fácil y más sencillo. Súper importante los simuladores, realmente para mí eso, había veces que salía una estadística súper triste y yo no, eso me fue súper mal, ¿qué pasó? Entonces empezaba a revisar como la explicación de la respuesta cuando uno selecciona, si selecciona mal, pues te explica cuál es la correcta y bueno, entender el por qué. Y ahí empezar, volver a revisar de pronto ese aspecto puntual en el material o en las clases y digamos que así lo hice. Yo lo hice muy dinámico. Obviamente yo prefiero hacerlo muy temprano, fresca en la mañana, y así yo lo hacía. Yo realmente lo intenté en las noches, pero tengo que confesar que yo no soy tan nocturna. Entonces, si tomar las clases en las noches me costó un poquito, en las mañanas sí yo lo lograba perfectamente y creo que sincronizaba también mi cerebro en eso. Entonces, así lo hice realmente. Y ese fue como mi proceso. Yo lo que diría es encontrar la metodología que cada uno le funcione. Hay gente que es muy buena en la noche y se engancha y lo hace de manera muy, muy fluida, perfecto. Yo creo que hay que mirar fuentes, tanto la de MyGriffle y la de la guía, pero asegurarnos con preguntas reales, ¿no? También me detuve a mirar las presentaciones con las preguntas que hacíamos en clase, ¿no? Con los, como las preguntas puntuales que hacíamos como de feedback. También revisaba eso. Y bueno, como así, como por dominio. Yo me organicé por dominio realmente. Excelente, Diana. Muy bien. O sea, tú recomiendas muy bien asociar, bueno, el tema de la guía ágil, Mike Griffiths, y las presentaciones de clase, así como tratar de hacer, bueno, encontrar nuestro propio ritmo, ¿no? De estudio en donde podríamos mejor rendir, ¿no? Excelente. ¿Y qué nos dice Fidel? Bueno, yo empecé el 2022, pero Ujú. aún todavía ahí con unos conceptos un poquito, como soy del sector construcción, hay temas de repente que todavía no estaba familiarizado, pero sí estaba mentalizado en certificarme ese año, ¿no? A fines del 2022. Y de hecho que sí, sí me ayudó bastante las clases, el framework de lo que es el predictivo y versus el ágil. Eso, eso fue muy importante. Y cuando avancé para fines del 2022, siempre me acuerdo cuando yo tuve una sesión con usted, ¿me copian? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, te Se cortó un escuchamos. poquito el internet. Perfecto. Eh, el reto que me dio era que pues estudiara el libro de Magritte, que es muy bueno, muy bueno. Entonces, ahí es como que me di cuenta que necesitaba madurar algunos temas. Entonces dije, voy a pasar al año, pero tan pronto lea el libro y haga un repaso, me presento. Y así fue, fui avanzando, ya fue ya abril, mayo, y hasta que en octubre me preocupó bastante. Dije, no puedo pasar de este año, ¿no? Entonces, también me ayudó bastante el libro de Ágil de Pablo. Yo no soy muy bueno con el inglés, pero sí hice el esfuerzo de leer partes de MyGriffith que eran, digamos, puntos claves que siempre en los simuladores, en las clases que hemos conversado, por ejemplo, en las clases de coaching, ahí entonces me ayudó bastante. Pero también la lectura como dos veces fue el de Ágil de Pablo, que también es muy bueno, yo les recomiendo que lo lean, que está en castellano, y tiene una didáctica muy, muy buena, ¿no? Eh,
¿Y qué más? Y finalmente, pues, ya me ayudó bastante también cuando usted nos invitó a los repasos de las sesiones futuras. O sea, en realidad, el, eh, siempre es necesario tener conceptos básicos, que no son complicados, pero que siempre me acordé del día del examen, que esos conceptos básicos me han ayudado bastante, bastante en tomar un criterio y seleccionar una alternativa. Creo que fue eso la clave y finalmente también siempre me acuerdo de la última sesión que tuve con usted, Andrés, es con respecto Y a decir con mis propias palabras el contenido del examen, y eso también me ayudó un poco porque yo tenía las ideas, parecieran un poco desordenadas, pero que cuando empecé a revisar el eco, y ya lo tenía ya por dominios y es así, ya, y eso me ayudó bastante, ¿no? Entonces recomendaría también a los compañeros que pronto van a dar el examen, repasar el eco y como usted lo decía, ¿no? Repáselo con sus propias palabras. No solo es leerlo, no solo es estudiarlo, sino hacer el eco con tus propias palabras, con pocas palabras, y yo creo que eso también es bastante, bastante ayuda. excelente, Fidel. Muy bien, muy bien. No sé si alguno de ustedes aquí en el panel tenga alguna pregunta que de pronto quiera hacerle a Diego o de pronto a Fidel, no sé, alguno de ustedes. ¿Mm? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí? Preguntas, Y están tímidos, porque qué preguntas. raro. La última clase estaban, pero que no, podían hacer más preguntas. ¿Cómo les fue de pronto? Se te escucha muy Mencionó entrecortado. ahorita Fidel con relaciones. ¿Y se me escucha? Yo, ¿no? Es que yo no sé si soy yo. Se me va la señal. Yo sí Yo te quería escucho. preguntar, gracias, buenas noches. Quería preguntar solo a manera de chisme si habían pasado en el primer intento. Sí, sí, ¿Sí? Oh, Fidel también. bueno, Dianita, ¿y cuánto tiempo duraste más o menos preparándote? yo inicié en febrero del 2023 y dije, yo no paso la última fecha. Eso fue, ¿Y estudiabas todos los días? ¿Eras juiciosita todos los días? la verdad, sí, ahí sí me puse como la meta muy clara de 1 hora diaria en las mañanas, mínimo, Sí. para poder cubrir como ese tema, hacerlo de lunes a viernes. Yo sábado y domingo sí realmente es que no hago sino temas personales, tengo esa dinámica de vida también. Entonces yo lo hacía de lunes a viernes súper juiciosita, por las mañanas como les cuento, fresquita, así lo hacía, así me funcionó. Oh, Yo creo que algo que hay oh, que rescatar en este examen y en esta certificación es que realmente sí le dan un valor muy importante a lo que es el equipo, la parte humana. Y así también hay muchas preguntas. Y cuando uno se vuelca a entender esa lógica de ese equipo con el que uno trabaja, ese desarrollo con el que uno debe y ese trabajo en conjunto que uno debe tener para tener claridad en lo que hace, creo que ahí está mucho de la clave del resultado de las respuestas. Va mucho hacia allá, o así lo sentí yo, ¿sí? Si tú tenías la lógica de que estás pensando en que si el equipo se desarrolla, si hay una buena comunicación, si manejas muy bien, si gestionas muy bien esos conflictos que se pueden presentar, finalmente tú vas a obtener los resultados que vas a querer y vas a lograr pues cumplir con ese cliente. Entonces, es como muy encaminada esa parte del trabajo en equipo. A mí me oh, pasó eso en este examen. Bueno, yo igual gracias. tuve la suerte de pasarlo en la primera, tanto del TNT y también del ACP. Tuve la suerte de pasarlo en primera. No es Ahora, suerte, no es suerte, es estudio. 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 exacto, exacto. Y yo me acuerdo que los 3 últimos meses
sí la dediqué muy bien. Empecé en octubre, noviembre y diciembre, igual los últimos días de diciembre se logró la certificación. Por ejemplo, hay una de las preguntas que me gustaría hacer, ¿no? Y es, si uno dijera, por ejemplo, miren, voy a estar muy juicioso estudiando, apenas ahorita saliendo de clase. Dada la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Y dado lo que podrían también cambiar y decir, ah, si yo hubiera hecho esto de pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estiman en decir, bueno, yo hubiera preparado esta certificación en tanto tiempo si yo hubiera hecho estas cosas? ¿Sí? O sea, ustedes pudieron haberlo hecho antes, por ejemplo. Yo creo que sí, porque yo arranqué y lo que pasa es que yo estaba, o estoy todavía haciendo un estudio, estoy haciendo una maestría, entonces se me juntaron como las dos, porque un tema ahí de una beca que me dieron, entonces se me juntaron las dos y yo, uy, al principio empecé como por dónde, cómo me organizo, qué hago, entonces como que a veces estaba muy agobiada en una cosa, otra más el trabajo, entonces seguramente no hubiera aceptado la beca o algo así, no sé. Algo así no hubiera hecho, o sea, no hubiera metido a los dos al tiempo porque creo que sí es una dinámica muy fuerte y demanda mucho tiempo y mucha energía. Y también, pues claro, yo quería seguir viendo las clases y pues ahí había como un tiempo límite, ¿no? Pues de ya hasta aquí puedes ver tus clases y cuando yo las quise volver a ver dije, "Ah, ya no están disponibles. Ay, Dios mío. Entonces vaya mi hija y revise solo los libros porque para qué se demoró, ¿sí? Entonces creo que ahí hubiera como revisado el material de pronto primero y después ya con tranquilidad el material de pronto escrito nuevamente. De pronto eso hubiera cambiado un poquito el orden, digo yo. Bien. ¿Mm? Bueno, en mi caso, sí, analizando, claro, la historia de mí es desde el 2022, pero ya por todo lo que me ha pasado y que yo provengo del sector construcción, si uno realmente se dedica y se pone, digamos, juicioso con el estudio, era la última etapa que yo lo hice, que eran aproximadamente 3 meses. Tres 3 meses. meses 3 bien meses. dedicado y eso es suficiente por la experiencia que he pasado. Sí, eso es lo que hemos estimado nosotros realmente. No hemos tenido casos que lo han hecho, bueno, en 2 meses, 3 meses, bueno, de todo, ¿no? Aquí es de todo, pero los que han tenido la oportunidad, llaman así, ¿no? Porque pues no todos lo hemos tenido, ¿no? Y es decir, garantizar tener una continuidad, ¿no? En el ejercicio, de pronto con 1 hora, 2 horitas diarias, pues 3 meses puede ser una buena meta, ¿no? Sobre todo, digamos que aquí, por ejemplo, en el equipo, muchas personas de las que están aquí tienen mucha experiencia en todos estos enfoques ágiles, ¿sí? O sea, han tenido experiencia, tienen mucha cosa. Estoy supremamente seguro, bueno, de que van a pasar, bueno, elementos interesantes ahí detrás. Justo les cuento, ¿no? Hoy estaba yo en un webinar, ¿no? En un webinar de los centros ATP yo estoy en un comité del mundo, ¿no? Del PMI, de los centros ATP y estaban ya comentándonos un poco, ¿no? Parte del futuro de la agilidad, ¿no? Que va a tener el PMI. Y les cuento, ¿no? Obtener esta certificación esta certificación va a pasar a un nivel que se llama Gold Standard Certification, o sea, una certificación Gold Standard. Es un tema que viene ya el PMI trabajando, ¿no? Es decir, sobre todo, digamos que los elementos de disciplina Agile, ¿no? Que se traslapan un poco con la de ACP, van a llegar y van a integrar y van a empaquetar, ¿no? Varios de estos elementos, ¿sí? Entonces, les cuento que esta credencial va a coger o sea, el PMI le va a dar un empujón bastante importante porque van a casi que agregar, ¿no? Entonces, miren, esta es toda la gran agilidad PMI Meucci, ¡pum! ¿Sí? Entonces, con su certificación ACP. Entonces, estaban pensando, bueno, ¿qué impulsamos, no? Entonces, el marco del DA, el marco del ACP, ¿no? Entonces, digamos que se piensa que ACP, en cierta forma, una credencial que tiene, pues, una cantidad de elementos súper poderosos, ¿no? Y pues que el DA no puede entrar a agregar, ¿no? Y empezar a hacer pues sinergias y lo que van a hacer pues es fusionar eso. Entonces eso seguramente será un proyecto que a finales de este año quizá esté lanzándose. Entonces, bueno, por un lado, buscar acreditarnos, tratar
de buscar nuestra credencial mucho tiempo antes, ¿no? O sea, con oportunidad para ser parte de esa futura élite, que, ¿cierto? Que ya lo es, ¿no? Definitivamente ya lo es, ¿no? En cierta manera. Sobre todo porque nosotros en este programa pues enseñamos todo el marco, yo no hablo de DA así para no enredar la cosa, pero hablamos mucho de tailoring y de way of working, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera, pues eso les quería comentar, ¿no? Entonces hemos sido notificados pues por ese lado y bueno, se le pretende dar mucho impulso pues desde el PMI al marco del B2B y me entera pues a soportar pues muchos ejercicios a nivel de empresa, ¿no? Para esto. Bueno, y ya por último, de pronto, como dice aquí, bueno, Sandra, si quieres, pues ya no he dejado hablar yo. A ver, bueno, no mentira. Bueno, entonces voy a hacer como un corto resumen porque de acuerdo, yo venía escuchando muy atentamente las lecciones aprendidas de Dianita y Fidel. Entonces tenemos varios tips aquí para tener en cuenta. Entonces, uno es obviamente aprovechar los recursos. Terminamos aquí una fase que es todo el proceso ya de preparación, nuestra fase uno, pero vamos a seguir con un plan de estudios para seguir reforzando conceptos, apoyarnos en las grabaciones. Y obviamente en la fase 3 ya de refuerzo con los simuladores, yo les comentaba, aprovechen para solicitar simulador y compartirlo con los compañeros para que así sea mucho más provechoso. Hacer los quizzes de la plataforma. Y otro tip importantísimo es que creo que Fidel lo dijo ahorita, es volver a repetir las clases cuando abramos otro curso. Entonces pueden participar nuevamente, reforzar, hacer preguntas ya de acuerdo como a su proceso, ya son preguntas mucho más particulares, más puntuales, más específicas. Entonces pueden aprovechar también esos espacios y finalmente recuerden participar en los chats, en el grupo de WhatsApp con las preguntas que mandamos ahí todas las semanas. ¿Listo? No sé, pues yo quería hacer como ese resumen, pero igual quiero que Dianita y Fidel nos den como su último, eh, como se dice, su último mensaje de motivación a los compañeros, su legado final en este proceso y obviamente pues muy contenta de poderlos ver en este escenario. No, muchas gracias a ustedes por hacerme parte, por invitarme. Pues para mí es un honor estar aquí también en la casa. Pues yo creo que lo que más les puedo decir a todos los compañeros es que, pues obviamente creo que todos empiezan con un objetivo, sea a nivel profesional, personal, bueno, lo que estén viviendo en este momento y obviamente es un reto, como todo, es un reto, sentarse, estudiar, ser autodidacta, eso es un reto, pero yo creo que como dice Andrés, sí, pues la experiencia también da ese bagaje y es como entender esos conceptos básicos que también dice Fidel y decir, oiga, soy humilde y empiezo a aprender otra vez y empiezo a reforzar y eso hace parte, pero además la dinámica de recopilar toda esa información y de también ver cómo eso tú lo puedes ir aplicando en lo que estás viendo en tu labor es súper chévere. Entonces, verlo como eso, que finalmente es una adición más a lo que estoy haciendo y en pro de mejorar el día a día que también vivo en mi trabajo. Entonces, si lo logran finalmente y si repasan todos estos materiales y también lo interiorizan, lo entienden, también lo sensibilizan hacia su propio día a día, pues yo creo que también eso es clave, ¿sí? No verlo allá como la estratosfera rara, ¿no? Sino pues como hace parte de nuestro día a día, yo creo que uno lo capta mejor, lo entiende mejor, lo asume mejor y nada, el día del examen, pues como todo, yo creo que aquí más de uno es PMP, pues yo realmente sí llegué nerviosa, como todo, pero yo creo que es estar tan tranquilo y tener tan claros esos conceptos básicos y también la claridad de que se hizo el trabajo y se hizo a conciencia, que eso fluye. Para mí es así, para mí eso funciona así cuando yo realmente estoy tranquilo que hice un proceso. Si yo no estoy seguro, pues no hay afán, tampoco es que ya tenga que presentarme, mejor dicho, no, porque pues tampoco es que yo tenga que hacerlo porque tengo que cumplir una fecha. Yo lo hice así porque realmente también me pusieron un reto en el trabajo, entonces dije, listo, yo lo voy a cubrir, pero yo me preparo bien. Y si yo no me siento bien preparada, igual, no pasa nada, no me presento, porque tampoco es la idea de hacerlo por hacer.
y seguramente nadie lo haría así. Pero bueno, yo creo que es súper motivante lograr estas certificaciones y obvio cuando la obtuve, la felicidad fue muchísima. Para mí fue muy importante también. Y para nosotros también. Bueno, Fidel, cuéntanos. Gracias. Sí, efectivamente, algo importante que a mí me pasó en la fase final fue cuando tú programas, cuando tienes, digamos, cuando pasas a ser elegible, tienes un año para rendir el examen. Y de hecho a mí se me ha cumplido el año pasado en octubre. Entonces, yo estaba preocupado y gracias a Sousa me han ayudado y hemos pedido una reprogramación, me parece que era por 60 días más. Entonces, ¿a qué me llevó eso? Ya era dos cosas. O era programar en esos 60 días o simplemente era perderlo todo, incluido mi elegibilidad. Entonces, ahí yo lo que quisiera compartir es, creo que un factor clave es un poquito ver cómo está su proceso de aprendizaje y con eso programarlo, porque el ser humano es muy lindo, es adaptable. Ves que tu examen es tal fecha y tu mente todos los días piensa en esa fecha y eso te ayuda bastante. A mí me ha ayudado cuando yo lo programé y era el 23 de diciembre del 2023, todos los días, a pesar que yo estaba también con el trabajo bien recargado, pero siempre me he dado un tiempo para repasar y eso ha sido, creo que, grandioso. O sea, a los compañeros, al grupo, les diría que tomen una decisión, programenlo y nada es complicado que en realidad que ya el ser alumno o ya estar con Sousa, creo que ya es, para mí ya es, y siempre ando recomendando a muchos colegas que me preguntan, ¿y cómo lo has logrado? Pues la magia es Sousa, digo. Entonces, y finalmente, pues a veces también no es bueno decir, por ejemplo, bueno, obviamente el examen y las preguntas son pura casuísticas, no hay teoría, pero lo que aprendí también que esa teoría es como el principio de Pareto, ¿no? Ese 20% de teoría, las cosas básicas, las cosas que hacemos con Sousa, creo que si finalmente lo interiorizas, lo aprendes, esos conceptos básicos, que es el 20%, pues el examen no es tan complicado, pero creo que esos conceptos básicos te ayudan a dar una mejor respuesta, una mejor respuesta, y eso es, creo que, la clave, ¿no? Eso sería mi recomendación. Ah, bueno. Maravilloso. Niños, yo pues muy agradecida que hayan aceptado esta invitación. Felicitaciones a los dos. Gracias por todos esos aprendizajes, por haber estado en este espacio. Un abrazo gigante. Obviamente seguimos en contacto a través de la comunidad, webinars. Recuerden sus PDUs para mantener renovada su certificación. Dianita, te espero en PMP. Y Fidel, a seguir adelante. Sabemos que no es fácil, pero que siempre se puede seguir aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Seguimos ahí muy en contacto. Un abrazo, Fidel, hasta Perú. Esperamos algún día poder estar por allá para conocernos. Y nada, pues ya saben que esta es su casa y que las puertas siempre están abiertas para que continuemos muy, muy en contacto. Muchísimas gracias, ¿no? A los dos, Dianita, Fidel, de verdad, pues siempre es muy grato compartir, ¿no? Con personas, pues sobre todo que piensan en los demás, ¿no? Cuando ustedes toman su tiempo y van a compartir esto, es tener la empatía por los demás y saber que ustedes ya estuvieron en ese terreno y que cualquier recomendación como esta, pues es crucial, ¿no? Nos da más motivación, nos da un norte, un oriente para tomar las mejores decisiones. Sí, recuerden que aquí, bueno, en Sousa es su casa, ¿no? Comunidad Sousa, no se pierdan los webinares, bueno, todas esas cositas que venimos haciendo. Y nuevamente les mando un abrazo gigantesco de Anita y Fidel, bueno, hasta por allá, hasta Perú. Ojalá algún día podamos vernos pero en Perú, en Cusco. Sí, y bueno, fantástico. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias de verdad, que estén muy bien. Chao, Saludos, gracias, hasta luego. felicitaciones. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Gracias. Hasta Andrés. luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Chao, Chao. Muchas Fidel. gracias.
Fantástico. Gracias. Bueno, ahí ven, ¿no? Qué maravillosa, ¿no? Estos son de los momentos más